¿Sabe qué? Cuando se llega a ello, donde quiera que vayamos, allí estamos. Sea lo que acabemos haciendo, eso es lo que hemos acabado haciendo. Sea lo que estemos pensando en este momento, eso es lo que hay en nuestra mente. Sea lo que nos ha ocurrido, ya ha ocurrido. Lo importante es cómo vamos a manejarlo, es decir, el ¿y ahora qué? Nos guste o no, el momento presente es lo único con que podemos trabajar. Sin embargo, vivimos con demasiada facilidad, como si olvidáramos de momento que estamos aquí y que estamos en lo que ya estamos. En cada momento nos encontramos en el cruce del aquí y el ahora. Pero cuando nos envuelve la nube del olvido de donde estamos ahora, en ese preciso momento nos perdemos. Entonces el ¿y ahora qué? Se convierte en un verdadero problema. Al decir nos perdemos me refiero a que de momento perdemos contacto con nosotros mismos y con la totalidad de nuestras posibilidades. Caemos en una manera robotizada de ver, pensar y hacer. Entonces rompemos el contacto con lo que es más profundo en nosotros mismos y que nos ofrece tal vez las mayores oportunidades de ser creativos, aprender y crecer. Si no tenemos cuidado, esos momentos nublados pueden ensancharse y convertirse en la mayor parte de nuestra vida. Para estar verdaderamente conectados con donde ya estamos, sea donde sea, hemos de hacer una pausa en nuestra experiencia, una pausa lo bastante larga para asimilar el momento presente, lo bastante larga para realmente sentir, percibir el momento presente, verlo en su totalidad, ser conscientes de él y así llegar a conocerlo y entenderlo mejor. Solo entonces podemos aceptar la verdad de ese momento de nuestra vida, aprender de él y avanzar. En lugar de eso, muchas veces da la impresión de que estamos ocupados con el pasado, con lo que ya ha sucedido o con el futuro que aún no ha llegado. Buscamos algún otro lugar donde estar, donde esperamos que las cosas sean mejores, más felices, más de la manera como deseamos que sean o como solían ser. Casi todo el tiempo somos solo en parte conscientes de esa tensión, si es que lo somos en lo más mínimo. Y más importante aún, también somos, como mucho, solo conscientes en parte de lo que estamos haciendo exactamente en y con nuestra vida y de los efectos que tienen nuestros actos y, de modo más sutil, nuestros pensamientos, en lo que vemos y no vemos, en lo que hacemos y no hacemos. Por ejemplo, normalmente suponemos, sin darnos cuenta, que lo que estamos pensando, las ideas y opiniones que albergamos en cualquier momento dado, son la verdad acerca de lo que está allí en el mundo y de lo que está aquí en nuestra mente. La mayor parte de las veces no es así. Pagamos un elevado precio por esta suposición errónea y no analizada, por nuestra ignorancia casi involuntaria de la riqueza de nuestros momentos presentes. Los efectos o repercusiones de esto se van acumulando en silencio y colorean nuestra vida sin que nos demos cuenta ni seamos capaces de hacer algo al respecto. Es posible que nunca estemos totalmente donde estamos en realidad, que nunca estemos totalmente en contacto con nuestras posibilidades. Nos encerramos en una ficción personal de que ya sabemos quiénes somos, de que ya sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos, de que ya sabemos lo que está sucediendo, mientras todo el tiempo nos hallamos envueltos en pensamientos, fantasías e impulsos, casi todo sobre el pasado y el futuro, sobre lo que deseamos y nos gusta, y sobre lo que tenemos y no nos gusta, que no paran de girar, impidiéndonos ver nuestra dirección y el suelo mismo donde nos encontramos. Este libro trata acerca del despertar de esos sueños y de las pesadillas en que suelen convertirse. Ignorar que se está en un sueño es lo que los budistas llaman ignorancia o inconsciencia. Estar en contacto con este no saber se llama presencia mental. El trabajo de despertar de estos sueños es el trabajo de la meditación, el cultivo sistemático del estado despierto, de la conciencia del momento presente. Este despertar va de la mano con lo que podríamos llamar sabiduría, que es una visión más profunda de la causa, efecto de relación de las cosas, para dejar de estar atrapados en una realidad de nuestra creación dictada por los sueños. Si queremos encontrar nuestro camino tendremos que prestar más atención al momento presente. Este es el único que tenemos para vivir, crecer, sentir y cambiar. Habremos de tomar más conciencia y más precauciones para protegernos de la escila y la caridis del pasado y el futuro y del mundo de ensueños que nos ofrecen en lugar de nuestras vidas. Cuando hablamos de meditación, es necesario que sepa que esta no es una actividad rara ni misteriosa, como nuestra cultura popular podría interpretarla. No tiene nada que ver con convertirse en una especie de zombie, vegetal, narcisista absorto en sí mismo, contemplador del ombligo, cadete espacial, cultista, devoto, místico ni filósofo oriental. La meditación trata, sencillamente, acerca del hecho de ser uno mismo y de conocer algo acerca de quién es esa persona que uno es. Trata acerca de comprender que, guste o no, se está en un camino, a saber, el camino que es la propia vida. La meditación nos sirve para ver que este camino que llamamos nuestra vida tiene dirección.
que está siempre revelándose, desplegándose, momento a momento, y que lo que ocurre ahora, en este momento, influye en lo que sucede a continuación. Si lo que ocurre influye en lo que sucede a continuación, no es lógico entonces mirar alrededor de tanto en tanto para estar más en contacto con lo que ocurre ahora, para examinar la orientación interior y exterior y ver con claridad el camino en que se está en realidad y la dirección a seguir. Si hacemos esto, tal vez nos hallemos en mejor posición para trazarnos una ruta que sea más fiel a nuestro ser interior, un camino del alma, un camino con corazón, nuestro camino personal, con mayúscula. Si no lo hacemos, el impulso mismo de nuestra inconsciencia en ese momento colorea el momento siguiente. Los días, meses y años pasan rápidamente inadvertidos, no aprovechados, no valorados. Es muy fácil quedarse en una especie de ladera resbaladiza cubierta de niebla que baja directa hacia nuestra tumba, o en la claridad dispersadora de la niebla que suele preceder al momento de la muerte. Despertar y comprender que lo que habíamos creído todos esos años acerca de cómo vivir la propia existencia y lo que tiene de importante eran, en su mejor aspecto, medias verdades no examinadas basadas en el temor y la ignorancia, eran tan solo nuestras ideas limitadoras de la vida, y no la verdad ni la manera como tenía que ser nuestra vida. Nadie puede hacernos este trabajo de despertar, aunque a veces nuestros familiares y amigos se esfuerzan, desesperados, por llegar hasta nosotros, por ayudarnos a ver con más claridad o hacer que salgamos de nuestra ceguera. Pero despertar es, en definitiva, algo que solo uno mismo puede hacer. Cuando se llega a ello, donde quiera que estés, allí estás. Es la propia vida la que se despliega o desenvuelve. Al final de una larga vida dedicada a enseñar la presencia mental, Buda, que probablemente tenía muchos seguidores que esperaban que él les hiciera más fácil encontrar sus propios caminos, lo resumió así a sus discípulos. Sé una luz para ti mismo. En mi libro anterior, Full Catastrophe Living, intenté hacer accesible el camino de la presencia mental al público estadounidense, de modo que no pareciera budista o místico más que sensato. La presencia mental no es budista, asiática ni mística en particular. Tiene que ver sobre todo con la atención y la conciencia, cualidades humanas universales. Pero en nuestra sociedad tendemos a dar por descontadas estas capacidades y no se nos ocurre desarrollarlas de una forma sistemática para ponerlas al servicio de la comprensión de uno mismo y la sabiduría. La meditación es el proceso mediante el cual profundizamos atención y toma de conciencia, refinándolas y dándoles una mayor utilidad práctica en nuestra vida. Full Catastrophe Living podría considerarse una especie de carta de navegación destinada a las personas que sufren dolores físicos o emocionales o están debilitadas por los efectos del exceso de estrés. El objetivo allí era invitar al lector a que comprendiera, por medio de su propia experiencia de prestar atención a las cosas que con tanta frecuencia no notamos, que podría haber muy buenos motivos para integrar la presencia mental en el entramado de la propia vida. No quiero decir con esto que la presencia mental sea una especie de solución cúralo todo o barata para los problemas de la vida. Muy lejos de eso. No sé de ninguna solución mágica y la verdad es que tampoco la busco. Una vida plena se pinta a grandes pinceladas. Muchos caminos conducen a la comprensión y sabiduría. Cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades que satisfacer y aspectos que vale la pena perseguir en el curso de una vida. Hemos de trazar su propia ruta, y esta ha de hallarse en consonancia con aquello a que estamos dispuestos. Evidentemente hay que estar dispuesto para la meditación. Hay que llegar en el momento correcto de la vida, en un momento en que se está dispuesto a escuchar con atención la propia voz, el propio corazón, la propia respiración, a estar simplemente presente para y con ellos, sin tener que ir a otra parte ni hacer nada mejor ni diferente. Esto resulta difícil de conseguir. Escribí Full Catastrophe Living pensando en las personas que nos enviaban a la clínica para reducción del estrés del centro médico de la Universidad de Massachusetts. Me sentí movido a hacerlo por la notable transformación de mente y cuerpo de que muchas personas daban fe cuando dejaban de lado el intento de cambiar los graves problemas por los cuales les habían llegado allí y entraban en un periodo de 8 semanas de intensa disciplina de abrirse y escuchar que caracteriza la práctica de la presencia mental. A semejanza de una carta de navegación, ese libro tenía que proporcionar detalles suficientes para que una persona muy necesitada fuese capaz de trazar su propia ruta con esmero. Tenía que dirigirse a las urgentes necesidades de personas con graves problemas de salud y dolor crónico, así como a las de aquellas que sufrían diferentes tipos de situaciones estresantes. Por estas razones tuve que incluir bastante cantidad de información sobre el estrés y la enfermedad, la salud y la curación, así como detalladas instrucciones acerca de cómo meditar. Este libro es diferente. Tiene como objetivo proporcionar un acceso breve y fácil a la esencia de la meditación de la presencia mental y sus aplicaciones a personas cuya vida esté, o no, dominada por problemas inmediatos de estrés, dolor o enfermedad.
Va destinado, en particular, a aquellas personas reacias a los programas estructurados y a aquellas a quienes no les gusta que se les diga lo que han de hacer pero sienten la suficiente curiosidad por saber sobre la presencia mental y su aplicabilidad para armar las cosas ellas solas, ayudadas por unos pocos consejos y sugerencias acá y allá. Al mismo tiempo, este libro es ofrecido también a aquellas personas que ya practican la meditación y desean ampliar, profundizar y reforzar su compromiso con una vida de mayor conciencia y percepción intuitiva. Aquí, en capítulos breves, el centro está en el espíritu de la presencia mental, tanto en nuestros intentos y práctica formales como en nuestros esfuerzos por aplicarlos a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Cada capítulo es una mirada a una cara del diamante multifacético de la presencia mental. Los capítulos se relacionan entre sí por minúsculas rotaciones del cristal. Algunos pueden parecer similares a otros, pero cada faceta es diferente y única. Esta exploración del diamante de la presencia mental va dirigida a todo aquel que desea trazarse una ruta hacia una mayor cordura y sabiduría en su vida. Lo que se precisa es la disposición a contemplar en profundidad los momentos presentes, con independencia de lo que contengan, llevados de un espíritu de generosidad y amabilidad hacia uno mismo y de receptividad hacia lo que podría ser posible. La primera parte explora la base lógica y la información previa para después emprender o profundizar una práctica personal de la presencia mental. Invita al lector a introducir la presencia mental en su vida de numerosas y distintas maneras. La segunda parte explora algunos aspectos elementales de la práctica de la meditación formal. La práctica formal se refiere a periodos concretos en los cuales detenemos deliberadamente otra actividad y nos entregamos a determinados métodos de cultivo de la presencia mental y concentración. La tercera parte explora una gama de aplicaciones y perspectivas de la presencia mental. Ciertos capítulos, en las tres partes, acaban con sugerencias explícitas para incorporar a la vida la práctica de la presencia mental, tanto formal como informal. Estas sugerencias llevan el encabezamiento abrir comillas SUGER en C y a S cerrar comillas. Este libro contiene instrucciones suficientes para realizar la práctica de la meditación uno mismo, sin necesidad de emplear otros materiales ni apoyos. ¿Qué es la presencia mental? La presencia mental es una antiquísima práctica budista que tiene mucha aplicabilidad en nuestra vida actual. Esta aplicabilidad no tiene nada que ver con el budismo en sí ni con hacerse budista, pero sí tiene todo que ver con despertar y vivir en armonía con uno mismo y con el mundo, con analizar quiénes somos, con poner en duda nuestra visión del mundo y nuestro lugar en él, y con desarrollar cierta valoración de la plenitud de cada momento en que estamos vivos. Por sobre todo, tiene que ver con estar conectados. Desde el punto de vista del budismo, nuestro estado de conciencia de vigilia ordinario se considera muy limitado y limitador, más parecido en muchos aspectos a un sueño prolongado que a un estado de vigilia. La meditación nos sirve para despertar de ese sueño de automatismo e inconsciencia, haciéndonos posible vivir nuestra existencia teniendo acceso a todo el espectro de las posibilidades conscientes e inconscientes. Los sabios, los yogis y los maestros zen han explorado de manera sistemática este territorio durante miles de años. En ese proceso han aprendido algo que tal vez ahora sea profundamente beneficioso en Occidente para contrarrestar nuestra orientación cultural hacia el control y el sometimiento de la naturaleza, en lugar de aceptar que somos una íntima parte de ella. Esa experiencia colectiva sugiere que mediante la investigación interior de nuestra naturaleza en cuanto seres y, en particular, de la naturaleza de nuestra mente, con la autoobservación esmerada y sistemática, llevaremos una vida de mayor satisfacción, armonía y sabiduría. También nos ofrece una visión del mundo que es complementaria a la visión predominante del reduccionismo y el materialismo que en la actualidad domina el pensamiento y las instituciones occidentales. Pero esta visión no es ni especialmente oriental ni mística. En Nueva Inglaterra, en 1846, Thoreau percibió el mismo problema en nuestro estado mental ordinario y escribió con gran pasión acerca de sus desafortunadas consecuencias. La presencia mental ha sido llamada el corazón de la meditación budista. La presencia mental es básicamente un concepto sencillo. Su poder reside en cómo se practica y en sus aplicaciones. Presencia mental significa prestar atención de una determinada manera, de forma deliberada, en el momento presente y sin enjuiciarla. Este tipo de atención alimenta una mayor conciencia, claridad y aceptación de la realidad del momento presente. Nos despierta al hecho de que nuestra vida se despliega solo en momentos. Si no estamos totalmente presentes en muchos de estos momentos, no solo podemos perdernos lo que es más valioso en nuestra vida, sino también no comprender la riqueza y la profundidad de nuestras posibilidades de crecimiento y transformación. Una conciencia reducida del momento presente es inevitable también que nos cree otros problemas a través de nuestros actos y comportamientos inconscientes y automáticos que suelen estar impulsados por temores e inseguridades muy arraigados.
Estos problemas tienden a acumularse con el tiempo si no son atendidos y pueden dejarnos estancados y desconectados. Con el tiempo es posible perder confianza en la propia capacidad para redirigir las energías de manera que conduzcan a satisfacción y felicidad mayores e incluso tal vez a una salud mejor. La presencia mental nos proporciona una ruta sencilla pero eficaz para que salgamos del estancamiento y volvamos a conectar con nuestra sabiduría y vitalidad. Es una manera de hacernos cargo de la dirección y calidad de nuestra vida, incluidas las relaciones dentro de la familia, la relación con el trabajo y con el mundo y planeta más amplios y, lo más fundamental, la relación con nuestro yo en cuanto persona. El núcleo de este camino, que está en la raíz del budismo, del taoísmo y del yoga, y que también encontramos en las obras de personas como Emerson, Thoreau y Whitman y en la sabiduría de las culturas primitivas, es una valoración del momento presente y el cultivo de una relación íntima con él, prestándole continua atención, con esmero y discernimiento. Es exactamente lo opuesto a tomarse la vida por descontada. La costumbre de no hacer caso de nuestros momentos presentes en favor de otros que aún no han llegado conduce a una falta de conciencia generalizada de la trama de la vida en que estamos incrustados. Esto incluye, entre otras cosas, una falta de conocimiento y comprensión de nuestra propia mente y de cómo dicha falta influye en nuestros actos y percepciones, lo que limita gravemente nuestra visión del significado de ser una persona y de la mutua conexión que tenemos con el mundo que nos rodea. Ha sido tradicional el dominio por parte de la religión de estos interrogantes fundamentales dentro de un marco espiritual, pero la presencia mental tiene muy poco que ver con la religión, a excepción de su sentido más fundamental, ya que es un intento por apreciar y valorar el profundo misterio de estar vivos y de reconocer que nos hallamos vitalmente conectados con todo lo que existe. Cuando nos comprometemos a prestar atención de una manera receptiva, sin caer presas de nuestros gustos y disgustos, opiniones y prejuicios, proyecciones y expectativas, se nos abren nuevas posibilidades y tenemos la oportunidad de liberarnos del corsé de la inconsciencia. Me agrada pensar que la presencia mental es el arte de vivir consciente. No se necesita ser budista ni yogi para practicarla. De hecho, si usted conoce algo del budismo, sabrá que el punto más importante es ser uno mismo y no tratar de ser nada que uno no se halla. Fundamentalmente, el budismo trata acerca de estar conectado con nuestra naturaleza más profunda y de dejarla que emane de uno sin impedimentos. Tiene que ver con despertar y ver las cosas como son. En realidad, la palabra Buda significa una persona que ha despertado a su propia naturaleza. Así pues, la presencia mental no entra en contradicción con ninguna creencia ni tradición alguna, ni religiosa ni científica, ni tampoco trata de vendernos nada. Sobre todo, no es un nuevo credo ni una ideología. Solo es una manera práctica de estar más en contacto con la plenitud de nuestro ser mediante un proceso sistemático de autoobservación, autoexploración y actos conscientes. No tiene nada que ver con la frialdad, el análisis ni la insensibilidad. El tenor general de la práctica de la presencia mental es amable, apreciativo y sustentador. Otra manera de expresar este concepto sería de corazón. Un alumno dijo una vez: cuando yo era budista, llevaba locos a mis padres y amigos, pero cuando soy Buda nadie se molesta en absoluto. Sencillo, pero no fácil. Si bien puede ser sencillo practicar la presencia mental, no tiene por qué ser fácil. La presencia mental requiere esfuerzo y disciplina por la sencilla razón de que las fuerzas que trabajan en contra de la atención, es decir, nuestros habituales inconsciencia y automatismo, son extraordinariamente tenaces. Tienen tal fuerza y están tan fuera de nuestra conciencia que son necesarios un compromiso interior y cierto tipo de trabajo solo para perseverar en los intentos por capturar nuestros momentos en la conciencia y mantener la presencia mental. Pero este es un trabajo intrínsecamente satisfactorio porque nos conecta con muchos aspectos de nuestra vida que solemos pasar por alto y no vemos. Es también un trabajo iluminador y liberador. Literalmente nos permite ver con más claridad y, por lo tanto, comprender con más profundidad aspectos de nuestra vida que habíamos desconectado o que no estábamos dispuestos a mirar. Entre estas cosas se halla el conectar con nuestras emociones profundas, como son la aflicción, la tristeza, las heridas, la rabia y el temor, a las cuales es corriente que quizá permitamos la entrada a la conciencia o no expresemos de forma consciente. La presencia mental también nos ayudaría a apreciar ciertos sentimientos, alegría, paz y felicidad, que suelen pasar fugaces e inadvertidos. Es liberadora en el sentido domingo de que conduce a nuevas maneras de ser dentro de nuestra propia piel y en el mundo, maneras que nos liberan de las rutinas en que caemos con tanta frecuencia. También nos da poder, ya que prestar atención de este modo abre canales hacia nuestras profundas reservas interiores de creatividad, inteligencia, imaginación, claridad, determinación, discernimiento y sabiduría. En especial tendemos a no darnos cuenta de que estamos pensando todo el tiempo.
La incesante corriente de pensamientos que discurre por nuestra mente nos deja muy poco descanso para experimentar el silencio interior. Además, nos dejamos muy poca libertad para simplemente ser, sin tener que movernos todo el tiempo haciendo cosas. Nuestros actos están barraídos por un flujo de pensamientos e impulsos de los más cotidianos que circulan por la mente como la corriente de un río, sino de una cascada. Pero también con demasiada facilidad nos quedamos atrapados en ese torrente. Este acaba por dirigir nuestra vida. Es capaz de llevarnos a lugares donde tal vez no queremos ir y de que, a veces, ni siquiera nos demos cuenta de que somos arrastrados. Meditar significa que aprendemos a salir de esa corriente, nos sentamos en la orilla, escuchamos y aprendemos de ella y después usamos sus energías para que nos guíen, no para que nos tiranicen. Este proceso no se produce por arte de magia. Hace falta energía. Al trabajo de cultivar nuestra capacidad para estar en el momento presente lo llamamos práctica o práctica de la meditación. Pregunta: ¿cómo puedo deshacer un enredo que está totalmente bajo el plano de mi conciencia? Flisargadatta, estando contigo mismo. Observándote en tu vida diaria con interés alerta, con la intención de comprender, no de juzgar, con plena aceptación de lo que sea que surja, porque está ahí, alientas a lo profundo que aflore a la superficie y enriquezca tu vida y conciencia con sus energías cautivas. Este es el gran trabajo del conocimiento. Elimina los obstáculos y libera las energías mediante la comprensión de la naturaleza de la vida y de la mente. La inteligencia es la puerta hacia la libertad y la atención alerta es la madre de la inteligencia. La gente cree que la meditación es una especie de actividad especial, pero eso no es del todo correcto. La meditación es la simplicidad misma. A veces decimos en broma: no hagas nada, quédate allí sentado. Pero la meditación no se trata tampoco de limitarse a estar sentado. Es detenerse y estar presente, nada más. En general, corremos haciendo. ¿Es usted capaz de hacer un alto en su vida, aunque sea por un momento? ¿Podría ser este momento? ¿Qué ocurriría si lo hiciera? Una buena manera de detener todo el hacer es cambiar por un momento el modo de ser. Considérese un testigo eterno, intemporal. Limítese a observar este momento sin tratar de cambiarlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué siente? ¿Qué ve? ¿Qué oye? Lo extraño en esto de detenerse es que tan pronto se hace, uno está allí. Las cosas se vuelven más sencillas. En cierto modo, es como si uno muriese y el mundo continuara. Si usted muriese, todas sus responsabilidades y obligaciones se evaporarían de inmediato. De alguna manera, los residuos de esas cosas se solucionarían sin usted. Nadie podría encargarse de su programa único. Este quedaría en nada, moriría con usted, lo mismo que ha ocurrido con los de todas las personas que han muerto ya. De modo que no hace falta que se preocupe por ello en absoluto. Si esto es cierto, tal vez entonces no es necesario que haga esa otra llamada por teléfono en este momento, aunque usted crea que sí. Quizá no necesita leer algo en este momento, ni hacer otro trámite más. Al tomarse unos momentos para morir deliberadamente a la prisa del tiempo mientras aún se está vivo, uno se libera para tener tiempo para el presente. Morir ahora, de este modo, en realidad se hace más vivo. Eso es lo que consigue el detenerse. No tiene nada de pasivo. Y cuando decida continuar, es un tipo diferente de continuación porque se ha detenido. En realidad, el detenerse hace el continuar más vivo, más rico, le proporciona más textura. Sirve para tener en perspectiva todas las cosas por las cuales nos preocupamos y que creemos inadecuadas. Nos da orientación. Sugerencias. Trate de detenerse y tomar conciencia de su respiración de vez en cuando en el transcurso del día. Puede ser durante 5 minutos o incluso 5 segundos. Entre en la plena aceptación del momento presente, de cómo se siente y de qué percibe que ocurre. Durante esos momentos no trate de cambiar nada en absoluto, solo respire y libérese. Respire y sea. Muera a tener que conseguir que nada sea diferente en ese momento. En su mente y en su corazón, dese permiso para dejar que ese momento sea tal como es y permítase ser usted exactamente tal como es. Después, cuando esté preparado, avance en la dirección que su corazón le dicte y hágalo atento y con resolución. Es esto viñeta aparecida en el New Yorker. 2 monjes zen con su hábito y la cabeza rapada, uno joven y otro viejo, están sentados en el suelo sobre sus piernas cruzadas. El joven mira al viejo con expresión algo perpleja mientras este, vuelto hacia él, le dice: no ocurre nada a continuación. Es esto, es verdad. Por lo general, cuando emprendemos algo, lo natural es que esperemos un resultado satisfactorio de nuestros esfuerzos. Deseamos ver resultados, aunque solo sea una sensación agradable. No se me ocurre otra excepción que la meditación. La meditación es la única actividad humana intencionada y sistemática que en el fondo no es intentar mejorar ni llegar a ninguna otra parte, sino solo comprender dónde se está ya.
Tal vez su valor reside precisamente en 30 cómo asumir su propia identidad. Esto es posible que todos necesitemos hacer una cosa en nuestra vida simplemente por sí misma. Pero no sería exacto referirse a la meditación como hacer. Sería más acertada describirla como ser. Cuando entendemos ese es esto, tal entendimiento nos permite olvidar el pasado y el futuro y despertar a lo que somos ahora, en el momento actual. Por lo general, las personas no captan esto enseguida. Desean meditar para relajarse, para experimentar un estado especial, para ser mejores, para reducir algún estrés o dolor, para romper viejos hábitos o comportamientos, para ser libres o iluminadas. Todas estas son razones válidas para emprender la práctica de la meditación, pero, asimismo, están cargadas de problemas si se espera que estas cosas sucedan por el mero hecho de que se está haciendo meditación. Uno queda atrapado en el deseo de tener una experiencia especial o en buscar señales de progreso, y si no se siente algo especial con cierta rapidez, tal vez aparezcan las dudas acerca del camino elegido o de si se está haciendo bien. Esto es razonable en casi todos los dominios del aprendizaje. Por supuesto, más o menos pronto hay que ver progresos para perseverar en algo. Pero la meditación es diferente. Desde la perspectiva de la meditación, cada estado es un estado especial, cada momento, un momento especial. Cuando dejamos de desear que ocurra otra cosa en este momento, damos un enorme paso hacia ser capaces de encontrar lo que está aquí ahora. Si esperamos llegar a algún sitio o desarrollarnos de alguna manera, solo podremos avanzar desde donde estamos. A pesar de todos nuestros esfuerzos y expectativas, si no sabemos dónde estamos, conocimiento que procede directamente del cultivo de la presencia mental, solo podremos girar en círculos. Así pues, en la práctica el surgir del momento presente 31 de la meditación, la mejor manera de llegar a alguna parte es no tratar de llegar a alguna parte. Si tu mente no está nublada por las cosas innecesarias, esta es la mejor época de tu vida. W.M. en sugerencias. Trate de recordarse de vez en cuando. Es esto. Vea si hay algo a lo que no sea aplicable. Acuérdese de que la aceptación del momento presente no tiene nada que ver con resignarse ante lo que está sucediendo. Simplemente significa un reconocimiento claro de que lo que está sucediendo está sucediendo. La aceptación no nos dice lo que hemos de hacer. Lo que ocurre a continuación, lo que se elige hacer, tiene que proceder de la comprensión de este momento. Tal vez usted intente actuar a partir de un profundo conocimiento del es esto. ¿Influye eso en la manera como elige proceder o reaccionar? ¿Le es posible contemplar que de un modo muy real este podría ser en realidad la mejor época, el mejor momento de su vida? Si así fuese, ¿qué significaría para usted? Capturar sus momentos. La mejor manera de capturar momentos es prestar atención. Así es como cultivamos la presencia mental. Presencia mental significa estar despierto, significa saber lo que hacemos. Pero cuando comenzamos a centrarnos en lo que hace nuestra mente, por ejemplo, suele ocurrir que rápidamente vuelve a estar inconsciente, en una modalidad piloto automático de inconsciencia. Estos lapsos de la conciencia suelen estar causados por un remolino de insatisfacción por lo que estamos viendo o sintiendo en ese momento, del cual surge un deseo de que algo sea diferente, de que las cosas cambien. Es muy fácil observar el hábito que tiene la mente de hacernos escapar del momento presente. Trate de mantener centrada la atención en cualquier objeto, aunque sea por un rato. 32 Cómo asumir su propia identidad corto. Descubrirá que, para cultivar la presencia mental tal vez necesite recordarse una y otra vez estar despierto y consciente. Esto lo hacemos recordándonos mirar, sentir, ser. Es así de sencillo, presentarse momento a momento, nutrir la conciencia a lo largo de momentos atemporales, estar aquí, ahora. Sugerencias. Trate de preguntarse en este momento. ¿Estoy despierto? ¿Dónde se encuentra mi mente en este momento? Acordarse de respirar. Va muy bien tener un foco para la atención, una cadena de ancla que nos sujete al momento presente y que nos sirva de guía para volver a él cuando la mente vague. La respiración cumple esta finalidad de manera extraordinaria. Puede ser una fiel aliada. Llevando la conciencia a la respiración, nos recordamos que nos hallamos aquí ahora, de modo que también podríamos estar totalmente despabilados para cualquier cosa que ocurra. La respiración nos ayuda a capturar nuestros momentos. Es sorprendente que no haya más personas que sepan esto. Al fin y al cabo, la respiración está siempre ahí, en nuestras mismas narices. Sería lógico pensar que, aunque fuera por casualidad, podríamos haber descubierto su utilidad en uno u otro momento. Hasta tenemos la expresión: no tengo un momento ni para respirar o para recuperar el aliento, expresión que nos insinúa que los momentos y la respiración podrían estar relacionados de un modo interesante. Para usar la respiración de manera que nutra la presencia mental, limítese a sintonizarla a su sensación, a la sensación del aire que entra en su cuerpo y a la sensación del aire que sale de su cuerpo. Eso es todo. Sentir la respiración.
respirar y saber que se está respirando. Lo cual no significa una respiración profunda ni un obligarse a respirar, ni tratar de sentir el surgir del momento presente 33 algo especial, ni preguntarse si se está haciendo correctamente. Tampoco significa pensar en la respiración. Es limitarse a advertir el aire que entra y el aire que sale. Esto no tiene por qué durar mucho rato cada vez. Usar la respiración para que nos vuelva al momento presente no lleva tiempo, solo se precisa un cambio de atención. Pero nos esperan grandes aventuras si nos tomamos un rato para unir los momentos, respiración a respiración, momento a momento. Sugerencias. Trate de acompañar una inspiración completa, el aire que entra, una expiración completa, el aire que sale, dejando su mente abierta y libre solo para ese momento, solo para esa respiración. Abandone toda, idea de llegar a alguna parte o de que suceda cualquier cosa. Solo vuelva a centrarse en la respiración cuando la mente vague, uniendo momentos de presencia mental, respiración tras respiración. Pruébelo de vez en cuando mientras lee este libro. Kabir pregunta: dime, alumno, ¿qué es Dios? Es el aliento dentro del aliento. Kabir práctica. Punto grueso asterisco y va bien perseverar. Cuando se ofrece amistad a la respiración, se ve de inmediato que la inconsciencia está en todas partes. La respiración nos enseña que la inconsciencia va no solo con el territorio, sino que es el territorio. Esto lo hace enseñándonos, una y otra vez, que no resulta nada fácil acompañar a la respiración, aunque uno quiera. Muchas cosas se entrometen, nos llevan a la fuerza, nos impiden concentrarnos. Vemos que, con los años, la mente se ha atestado de maletas y trastos viejos, de basura acumulada. El saber esto es un gran paso en la dirección correcta. 34 Cómo asumir su propia identidad práctica no quiere decir ensayo. Para explicar el cultivo de la presencia mental empleamos la palabra práctica, pero no en el sentido usual de un ensayo que se repite para perfeccionar, de modo que la actuación o la competición resulte lo mejor posible. La práctica de la presencia mental significa que nos comprometemos de lleno a estar presente en cada momento. No existe actuación alguna, solo hay este momento. No tratamos de mejorar ni de llegar a otra cosa. No vamos tras intuiciones ni visiones especiales. Tampoco nos obligamos a no ser críticos, ni a estar serenos y relajados. Y, desde luego, no alentamos la conciencia de nosotros mismos ni nos entregamos a la preocupación por nosotros mismos. Lo que hacemos es más bien invitarnos a conectar con este momento con plena conciencia, con la intención de encarnar, de la mejor manera posible, una orientación de serenidad, presencia mental y ecuanimidad aquí y en este mismo momento. Como es lógico, con la práctica continuada y el tipo correcto de esfuerzo firme pero suave, la serenidad, la presencia mental y la ecuanimidad se desarrollan y profundizan solas, nacidas de la entrega a la quietud y la observación. Por supuesto que llegan las comprensiones y las intuiciones y las profundas experiencias de quietud y alegría. Pero sería incorrecto decir que practicamos para que ocurran estas experiencias o que tener muchas es mejor que tener pocas. El espíritu de la presencia mental es practicarla por sí misma y limitarse a tomar cada momento tal como viene, agradable o desagradable, bueno o malo, bonito o feo, y entonces trabajar con eso, porque eso es lo que está presente ahora, más que hacer práctica, sería mejor decir que la práctica nos hace, o que la vida misma se transforma en nuestra maestra de meditación y en nuestra guía. El surgir del momento presente 35 No es necesario un esfuerzo especial para practicar. Los 2 años que Henry David Thoreau vivió en Walden Pond fueron, sobre todo, un experimento personal de presencia mental. Eligió arriesgar su vida con el fin de deleitarse en la maravilla y simplicidad de los momentos presentes. Pero no es necesario hacer un esfuerzo especial ni ir a sitio especial alguno para practicar la presencia mental. Basta con concederse un poco de tiempo en la vida para la quietud y lo que llamamos hacer, y entonces sintonizar con la respiración. Toda Walden Pond está en el aire que respiramos. El milagro de las cambiantes estaciones está en el aire que respiramos. Nuestros padres y nuestros hijos están en el aire que respiramos. Nuestro cuerpo y nuestra mente están en el aire que respiramos. La respiración es la corriente que conecta el cuerpo y la mente, que nos conecta con nuestros padres y con nuestros hijos, que conecta nuestro cuerpo con el cuerpo del mundo exterior. Es la corriente de la vida. Lo único que hay en el riachuelo son peces dorados. Todo lo que necesitamos para verlos con claridad es la lente de la conciencia. El tiempo no es otra cosa que el riachuelo donde voy a pescar. Allí bebo. Pero mientras bebo, veo el arenoso fondo y me doy cuenta de lo poco profundo que es el riachuelo. Su delgada corriente pasa, pero la eternidad permanece. Me gustaría beber más profundo, pescar en el cielo, cuyo fondo está guijarroso de estrellas. THOR, como Walden en la eternidad hay en efecto algo verdadero y sublime. Y ese algo se manifiesta en momentos, lugares y ocasiones que están aquí y ahora.
Dios mismo se encuentra en el momento presente y en ninguna época será más real y sublime. THOR Walden 36 Cómo asumir su propia identidad. Despertar. Emprender la práctica de la meditación formal, dedicándole un tiempo cada día, no significa que uno no vaya a pensar nunca más, ni que no pueda salir o hacer cosas. Solo significa que se tienen más probabilidades de saber lo que se hace porque uno se detiene un momento y observa, escucha, comprende. Toreau vio esto con más claridad que nunca en Walden Pond. Su conclusión fue: solo amanece el día al cual estamos despiertos. Si queremos captar la realidad de nuestra vida mientras la tenemos, necesitaremos despertar a nuestros momentos. De otra manera, días enteros, e incluso toda la vida, nos pasarán inadvertidos. Una manera práctica de hacer esto es mirar a los demás y preguntarnos si los vemos en realidad o solo vemos lo que pensamos de ellos. A veces nuestros pensamientos actúan como gafas de ensueño. Cuando las tenemos puestas vemos niños de ensueño, marido de ensueño, esposa de ensueño, trabajo de ensueño, colegas de ensueño, compañeros de ensueño, amigos de ensueño. Podemos vivir en un presente de ensueño durante un futuro de ensueño. Sin darnos cuenta, lo coloreamos todo, a todo le damos efecto. Si bien las cosas pueden cambiar en el sueño y dar la ilusoria impresión de que son reales y nítidas, siguen siendo un sueño en el que estamos atrapados. Pero si nos quitamos las gafas, podría ser, solo podría ser, que viésemos con algo más de precisión lo que realmente está allí. Para hacer esto, Toreau sintió la necesidad de emprender un retiro solitario durante un tiempo prolongado. Estuvo 2 años y 2 meses en Walden Pond. Fui al bosque porque deseaba vivir pausadamente, encontrarme solo con las esenciales realidades de la vida y ver si yo lograba aprender lo que él tenía que enseñar y no descubrir, a la hora de mi muerte, que no había vivido. El surgir del momento presente. 37 Su convicción más profunda. Influir en la calidad del día, esa es la más suprema de las artes. Jamás he conocido a un hombre que estuviera totalmente despierto. ¿Cómo podía mirarlo a la cara? Sugerencias. Pregúntese de vez en cuando: ¿estoy despierto en este momento? Interior mío, escúchame, el Espíritu Supremo, el Maestro, está cerca, despierta, despierta. Corre a sus pies, en este momento está junto a tu cabeza. Has dormido durante millones y millones de años. ¿Qué te parece si despiertas esta mañana? Kabir. No complicarlo. Si decide comenzar a meditar, no hay necesidad alguna de que lo comente con otras personas ni tampoco que explique por qué quiere hacerlo ni lo que la meditación va a hacer por usted. En realidad, esa es la mejor manera de desperdiciar la energía y el entusiasmo para la práctica, y de frustrar los esfuerzos, ya que así no ganarán impulso. Es mejor meditar sin anunciarlo. Cada vez que sienta un fuerte impulso de hablar sobre la meditación y de lo formidable que es, o de las maravillas que le está haciendo, o que no le está haciendo, a usted, o desee convencer a alguien de lo bien que le ría practicarla, considérelo un pensamiento más y medite otro poco. El impulso pasará y todo el mundo estará mejor, sobre todo usted. 38 Cómo asumir su propia identidad. No es posible detenerlas solas, pero sí aprender a remontarlas. Según la opinión general, la meditación es una manera de dejar fuera las presiones del mundo o de la propia mente. Pero esa no es una impresión exacta. La meditación no es dejar las cosas fuera ni excluirlas. Es ver las cosas con claridad y colocarse deliberadamente en una relación distinta con ellas. Las personas que acuden a nuestra clínica aprenden enseguida que el estrés forma parte inevitable de la vida. Si bien es cierto que podemos aprender, tomando decisiones inteligentes, a que las cosas no empeoren, hay muchos aspectos en la vida sobre los cuales tenemos poco control o ninguno. El estrés forma parte de la vida, parte del ser humano, es intrínseco a la condición humana en sí. Pero eso no significa que debamos ser víctimas ante las fuerzas mayores de nuestra vida. Podemos aprender a trabajar con ellas, a comprenderlas, a encontrarle sentido, a hacer opciones importantes y a usar sus energías para crecer en fortaleza, sabiduría y compasión. En el núcleo de toda práctica de meditación hay una disposición a abrazar y trabajar con lo que es. Una manera de imaginar cómo funciona la presencia mental es considerar la mente como la superficie de un lago o del mar. Siempre hay olas en el agua. A veces son grandes, a veces pequeñas y en ocasiones casi imperceptibles. Las olas se producen al agitarse el agua movida por los vientos, que van y vienen, y varían en dirección e intensidad, igual como hacen los vientos del estrés y el cambio en nuestra vida, que forman olas en nuestra mente. Las personas que no entienden la meditación creen que es una especie de manipulación interior especial que, como algo mágico, dejará fuera esas olas para que la superficie de la mente permanezca lisa, en paz y calma. Pero así como no podemos poner una placa de cristal sobre el agua para cal el surgir del momento presente 39 más las olas, tampoco nos es posible suprimir de forma artificial las olas de la mente, y no es demasiado inteligente intentarlo.
Eso solo produciría más tensión y lucha interiores, no calma, lo cual no quiere decir que esa calma sea inalcanzable. Significa solo que no se puede alcanzar mediante los erróneos intentos de suprimir la natural actividad de la mente. A través de la meditación es posible encontrar refugio de gran parte de los vientos que agitan la mente. Tal vez con el tiempo muera una buena parte de la turbulencia por falta de alimento continuado. Pero, en último término, los vientos de la vida y de la mente van a soplar, con independencia de lo que hagamos. La meditación tiene que ver con saber algo sobre esto y cómo trabajar con ello. El espíritu de la práctica de la presencia mental fue captado hermosamente en un póster de un yogi setentón, Swami Satchitananda, con su luenga barba blanca y holgadas ropas, montado en una tabla de surf sobre las olas de una playa hawaiana. El pie de la ilustración rezaba: no es posible detener las olas, pero sí se puede aprender a remontarlas. ¿Puede meditar cualquiera? Me hacen mucho esta pregunta. Una vez me la hizo con algo de timidez un recepcionista, mientras yo esperaba el ascensor. Tengo la impresión de que quienes me preguntan esto lo hacen porque creen que tal vez todas las personas son capaces de meditar excepto ellas. Desean ser tranquilizadas asegurándoles que no están solas, que hay al menos unas cuantas personas más con las que se pueden identificar, aquellas almas desventuradas que nacieron con la incapacidad de meditar. Pero no es tan sencillo. Pensar que uno es incapaz de meditar es algo así como pensar que se es incapaz de apretar el botón del ascensor o de doblar el codo cuando éste no está lesionado, o que se es incapaz de respirar, o de concentrarse o relajarse. Casi todo el mundo es capaz de respirar con facilidad. Y, dadas las circunstancias adecuadas, prácticamente cualquiera es capaz de concentrarse, cualquiera puede relajarse. Pero la gente suele confundir meditación con relajación o con algún otro estado especial que hay que conseguir o sentir. Cuando la persona lo intenta una o dos veces y no llega a ninguna parte o no siente nada especial, entonces piensa que es una de aquellas personas que no pueden hacerlo. 40. Cómo asumir su propia identidad La meditación no tiene nada que ver con sentirse de una cierta manera. Es sentir la manera en que uno se siente. No se trata de vaciar ni aquietar la mente, aunque la quietud sí se profundiza en la meditación y se puede cultivar de una manera sistemática. Pero, por encima de todo, la meditación consiste en dejar que la mente sea como es y en saber algo sobre cómo está en ese momento. No es llegar a algún otro lugar, sino permitirse estar donde uno ya está. Si no se comprende esto, se llegará a pensar que uno es constitucionalmente incapaz de meditar. Pero eso es solo pensar más y, en este caso, es pensar de una manera equivocada. Es verdad que la meditación requiere energía y el compromiso a perseverar. Pero entonces, ¿no sería más correcto decir no persevero en lugar de decir no puedo? Cualquiera puede sentarse y observar su respiración u observar su mente. Y no es necesario estar sentado. Se puede hacer caminando, de pie, recostado, parado en un pie, corriendo o bañándose. Pero para quedarse así, aunque sean 5 minutos, es necesaria la intencionalidad. Para hacer la parte de la propia vida se requiere disciplina. Así pues, cuando alguien dice que no puede meditar, lo que quiere decir en realidad es que no se toma tiempo para ella, o que cuando lo intenta no le gusta lo que ocurre. No es lo que busca o espera. No satisface sus expectativas. Entonces, tal vez debería intentarlo de nuevo versión original, esta vez olvidándose de sus expectativas y limitándose a observar. El surgir del momento presente. 41. Elogio al no hacer. Si uno se sienta a meditar, aunque sea por un rato, ese será un tiempo de no hacer. Es muy importante no creer que no hacer es sinónimo de no hacer nada. No podrían ser más diferentes. Aquí importan la conciencia y la intención. De hecho, son claves. Superficialmente, parece como si hubiese dos tipos de no hacer. Uno implicaría no hacer trabajo exterior alguno y el otro hacer lo que podríamos llamar una actividad sin esfuerzo. En último término, llegamos a ver que ambas cosas son la misma. La experiencia interior es lo que cuenta aquí. Lo que con frecuencia llamamos meditación formal supone hacerse deliberadamente un tiempo para detener toda actividad externa y cultivar la quietud, sin otro orden del día que estar presente en cada momento. No hacer nada. Tal vez esos momentos de no hacer son el mayor regalo que podemos hacernos. Toreau solía sentarse a su puerta durante horas y solo se dedicaba a mirar y a escuchar a medida que el sol avanzaba por el cielo y luces y sombras cambiaban de manera casi imperceptible. Había veces en que no podía permitirme sacrificar la perfección del momento presente a ningún trabajo, ya fuera intelectual o manual. Me gusta tener amplios márgenes en mi vida.
A veces, una mañana de verano, habiéndome dado mi acostumbrado baño, me sentaba delante de mi soleada puerta desde la salida del sol hasta el mediodía, extasiado, entre pinos, nogales y zumaques, en la ininterrumpida soledad y quietud. Mientras los pájaros cantaban o revoloteaban silenciosos por la casa, hasta que el sol que caía en mi ventana de poniente o el ruido del carruaje de algún viajero en la distante carretera me recordaba el paso del tiempo. Crecí en esas estaciones como el maíz por la noche, y esto era mucho mejor que lo que habría sido cualquier trabajo manual. No eran ratos sustraídos de mi vida, sino mucho más y por encima de lo que tengo habitualmente. Comprendí lo que quieren decir los orientales Juan 42, cómo asumir su propia identidad. Domingo hablan de contemplación y de abandonar los trabajos. La mayor parte del tiempo no me importaba la manera como transcurrían las horas. El día avanzaba como para iluminar algún trabajo mío. Era de mañana y, oh maravilla, ya es el atardecer y nada memorable se ha realizado. En lugar de cantar, como los pájaros, sonreía silencioso ante mi incesante buena suerte. Así como el gorrión tiene su trino, así yo, sentado en el nogal delante de mi puerta, tenía mi risa o mi gorjeo ahogado que él podía escuchar salir de mi nido. THOR, Walden sugerencias. Reconozca la belleza del momento presente en su práctica diaria de meditación, si la tiene. Si se levanta temprano, salga y mire, una mirada sostenida, atenta, las estrellas, la luna y la luz del amanecer cuando aparezca. Sienta el aire, el frío, el calor, una sensación sostenida, atenta. Dese cuenta de que el mundo que lo rodea está durmiendo. Cuando vea las estrellas recuerde que en el tiempo está mirando millones de años atrás. El pasado se halla presente aquí y ahora. Después vaya a meditar sentado o echado. Que este o cualquier otro momento en que practique sea su tiempo para olvidar todo hacer, para entrar en la modalidad de ser, en la que simplemente mora en la quietud y presencia mental, atento al desenvolverse momento a momento del presente, sin añadir nada, sin quitar nada, afirmando es esto. La paradoja del no hacer, el sabor y la alegría pura del no hacer son difíciles de captar porque nuestra cultura da mucho valor al hacer y al progreso. Incluso nuestro ocio tiende a ser ocupado e inconsciente. La alegría del no hacer se basa en que no es necesario que ocurra nada más para que este momento sea completo. La sabiduría que hay en ello y la ecuanimidad que resulta de ello residen en saber que algo más ocurrirá. El surgir del momento presente. 43. Cuando Toreau dice era de mañana y, oh maravilla, ya es el atardecer y nada memorable se ha realizado, es como ondear una bandera roja ante un toro. Para las personas orienta, das a hacer cosas y al progreso. Pero, ¿quién puede decir que sus comprensiones de una mañana pasada delante de su puerta son menos memorables o tienen menos mérito que toda una existencia de ajetreo, vivida con escaso aprecio por la quietud y la perfección del momento presente? Toreau cantaba una canción que era tan necesario escuchar entonces como ahora. Hasta hoy, él está señalando continuamente, para cualquiera que esté dispuesto a escuchar, la profunda importancia de la contemplación y del no apego a ningún resultado que no sea la dicha pura de ser, todo mucho mejor que lo que habría sido cualquier trabajo manual. Este comentario recuerda al viejo maestro Zen que dijo: llevo 40 años vendiendo agua junto al río y mi trabajo no tiene mérito alguno en absoluto. Huele a paradoja. La única manera de hacer algo de valor es que el esfuerzo salga del no hacer y de olvidar toda preocupación acerca de si va a servir o no. De otro modo, pueden entrometerse el interés y la ambición y deformar nuestra relación con el trabajo, o el trabajo mismo, que de algún modo queda manchado, impuro y, en último término, no completamente satisfactorio, aunque sea bueno. Todos los científicos conocen este estado mental y se guardan de él porque inhibe el proceso creativo y deforma nuestra capacidad para ver con claridad las conexiones. El no hacer en acción, el no hacer puede surgir en la acción y en la quietud. La quietud interior del hacedor se funde con la actividad externa hasta tal punto que la acción se hace a sí misma. Es actividad sin esfuerzo. Nada es forzado. No hay trabajo de la voluntad. No hay un yo, nosotros ni mío de mente estrecha que le exija un resultado y, no obstante, nada queda sin hacer. El no hacer es la piedra angular de la maestría en cualquier 44. Cómo asumir su propia identidad, campo de actividad. Ve aquí una clásica declaración de esto de la China del siglo M. El cocinero del príncipe Wenhui está cortando en piezas un buey. Estira una mano, baja un hombro, afirma un pie, presiona con una rodilla, el buey se abre con un susurro, la brillante cuchilla murmura como una suave brisa. Ritmo. De exactitud. Como una danza sagrada, como el bosquecillo de moreras, como armonías antiquísimas. «Excelente trabajo», exclamó el príncipe, «mayor que tu método es intachable». «¿Método?», preguntó el cocinero, dejando a un lado la cuchilla. «Lo que sigo es el Tao, que trasciende todos los métodos».
Cuando comencé a cortar bueyes, veía ante mí al buey entero, todo en una masa. Después de 3 años, ya no veía esa masa, veía las diferencias. Pero ahora nada veo con los ojos. Todo mi ser aprehende. Mis sentidos están ociosos. El espíritu, libre para trabajar sin plan, sigue su propio instinto. Guiada por la vía natural, por la abertura secreta, el espacio oculto, mi cuchilla encuentra su propio camino. No corto articulación alguna, no rompo hueso alguno. El surgir del momento presente 45, hay espacio entre las articulaciones. La hoja es delgada y afilada. Cuando esta fina hoja encuentra ese espacio, es todo lo que necesita. Pasa como una brisa. Por eso, hace 19 años que tengo esta cuchilla, como recién afilada. Es cierto que a veces hay articulaciones duras. Las veo venir, me detengo, observo con atención, me contengo, apenas muevo la hoja y, ¡paf!, la parte se desprende, cae como un terrón de tierra. Entonces quito la hoja, me quedo quieto y me dejo invadir por la alegría del trabajo. Limpio la hoja y la dejo a un lado. Eso es, dijo el príncipe Wenhui, mayor que mi cocinero, me ha enseñado cómo debo vivir mi vida. CHUANGT hacer el no hacer no tiene nada que ver con ser indolente o pasiva versión original, todo lo contrario. Se requiere gran valor y energía para cultivar el no hacer, tanto en la quietud como en la actividad. Tampoco es fácil concederse un tiempo especial para el no hacer y perseverar en él frente a todo lo que es necesario hacer en nuestra vida. Pero el no hacer no tiene por qué ser amenazador para las personas que piensan que siempre tienen cosas que hacer. Es 46 cómo asumir su propia identidad. Las personas podrían descubrir que hacen más y mejor si practican el no hacer. No hacer significa dejar que las cosas sean y permitirles que se desenvuelvan a su manera. Es posible que esto suponga un esfuerzo enorme, pero se tratará de un esfuerzo sin esfuerzo, gracioso, sabio, un hacer menos hacedor que se cultiva en toda una vida. La actividad sin esfuerzo ocurre en ocasiones en el baile y en los deportes, en los niveles más elevados de rendimiento. Cuando ocurre, sorprende, quita el aliento a todo el mundo. Pero también sucede en todos los demás ámbitos de la actividad humana, desde la pintura a la reparación de coches y la crianza de los hijos. Algunas veces se combinan los años de práctica con la experiencia, lo que eleva a una nueva capacidad para permitir que la ejecución se despliegue trascendiendo la técnica, el esfuerzo, el pensamiento. La acción entonces se convierte en una pura expresión de arte, de ser, de dejar de lado todo hacer, una fusión de mente y cuerpo en movimiento. Nos impresiona observar una ejecución soberbia, sea atlética o artística, porque eso nos permite participar en la magia de la verdadera maestría, nos eleva, aunque solo sea de una manera fugaz, y tal vez nos permite participar de la intención que cada uno de nosotros, a nuestro modo, podría tocar esos momentos de gracia y armonía en el vivir la vida. Influir en la calidad del día, esa es la más suprema de las artes, dijo Toreau. Hablando del arte de la danza, Martha Graham lo expresó de esta manera. Lo único que importa es este momento de movimiento. Hacer el momento vital y digno de vivirse. No lo dejes pasar inadvertido y sin usar. Ningún maestro de meditación podría haber dicho algo más cierto. Podemos hacernos aprendices de este trabajo, sabiendo muy bien que el no hacer es verdaderamente el trabajo de toda una vida, y consciente siempre de que la modalidad de hacer es tan fuerte en nosotros que cultivar el no hacer requiere, aunque parezca irónico, considerable esfuerzo. La meditación es sinónimo de la práctica del no hacer. No practicamos para perfeccionar las cosas ni para hacer las cosas a la perfección. Practicamos para captar y comprender, hacer real para nosotros, el hecho de que las cosas ya son el surgir del momento presente 47 perfectas, que son lo que son. Esto tiene todo que ver con captar el momento presente en su totalidad sin imponerle nada extra, percibiendo su pureza y la frescura de su capacidad para hacer surgir el momento siguiente. Entonces, sabiendo qué es que, viendo con la mayor claridad posible y conscientes de que no sabemos más de lo que en realidad sabemos, actuamos, damos un paso, adoptamos una postura, nos arriesgamos. Algunas personas hablan de eso como de un flujo, un momento que fluye en el siguiente, sin solución de continuidad, sin esfuerzo, acunado en el lecho de la presencia mental. Sugerencias. Durante el día, vea si es capaz de detectar la perfección del momento presente, en todos los momentos, en los normales, en los intermedios e incluso en los difíciles. Trabaje por permitir que se desarrollen más cosas en su vida sin forzarlas a que ocurran y sin rechazar aquellas que no responden a su idea de lo que debería suceder. Vea si logra notar los espacios a través de los cuales podría entrar sin esfuerzo en el espíritu del cocinero de Chuang Tse. Fíjese cómo puede cambiar la calidad del resto de su día si es posible que se haga tiempo para estar en el día temprano, sin programa.
Al afirmar primero lo que es más importante en su propio ser, vea si no puede dar un salto consciente en todo el día y acabar siendo más capaz de percibir, valorar y responder a la perfección de cada momento. Paciencia. Ciertas actitudes o cualidades mentales apoyan la práctica de la meditación y proporcionan una buena tierra en la cual florecerán las semillas de la presencia mental. Al cultivar deliberadamente estas cualidades, en realidad cultivamos la tierra de nuestra mente y aseguramos que ésta sea una fuente de claridad, compasión y acción correcta en nuestra vida. Estas cualidades interiores que apoyan la práctica de la meditación no se imponen, decretan ni legislan. Solo se cultivan, y esto únicamente cuando se ha llegado al punto en 48 como asumir su propia identidad, que la motivación interior es lo bastante fuerte que deseamos dejar de contribuir al propio sufrimiento y confusión y tal vez al de los demás. Equivale a comportarse con ética, concepto gravemente difamado en muchos círculos. Por la radio he oído a alguien definir la ética como obediencia a lo que nadie puede obligarnos a cumplir. No está mal. Se hace por motivos interiores, no porque alguien nos lleva la cuenta ni porque nos castigarían si transgrediésemos las leyes y nos cogiesen. Marchamos al ritmo de nuestro propio tambor. Prestamos atención a una audición interior, así como es un terreno interior el que preparamos para cultivar la presencia mental. Pero no es posible la armonía sin comprometerse al comportamiento ético. La cerca que mantiene fuera las cabras que se comerían todos los brotes del jardín. Pienso que la paciencia es una de esas actitudes éticas fundamentales. Si se cultiva la paciencia, es casi inevitable que se cultive la presencia mental, y la práctica de la meditación irá enriqueciéndose y madurando poco a poco. Al fin y al cabo, si en realidad no se trata de llegar a ninguna otra parte en este momento, la paciencia cuidará de sí misma. Es un recordatorio de que las cosas se desarrollan a su tiempo. No se puede meter prisa a las estaciones. Llega la primavera, la hierba crece sola. Por lo general, las prisas no sirven de nada y pueden crear mucho sufrimiento, a veces a nosotros, a veces a aquellos que nos rodean. La paciencia es una alternativa siempre presente para la agitación e impaciencia endémicas de la mente. Rasque la superficie de la impaciencia y lo que encontrará debajo, de modo sutil o no tan sutil, será rabia. Esa fuerte energía de no desear que las cosas sean como son y de culpar de ello a alguien, con frecuencia a uno mismo o a algo. Lo cual no significa que no haya que darse prisa cuando es necesario. Es posible incluso darse prisa con paciencia, de forma consciente, avanzando rápido, porque eso es lo que se ha elegido. Desde el punto de vista de la paciencia, las cosas suceden porque otras cosas suceden. Nada está separado ni aislado. No hay causa primordial alguna que sea absoluta, final, responsable. Si alguien nos golpea con un palo, no nos enfadamos con el palo ni con el brazo que lo enarbola. Nos enfadamos con la persona unida al brazo. Pero si miramos el surgir del momento presente 49 poco más profundo, no podremos encontrar una causa primordial satisfactoria ni dirigiremos el enfado ni siquiera contra la persona que literalmente no sabe lo que hace y que, por lo tanto, está desquiciada en ese momento. ¿Dónde colocar la culpa o el castigo? Es posible que nos enfadáramos con los padres de esa persona por los malos tratos que tal vez dieron a un niño indefenso. O tal vez con el mundo por su falta de compasión. Pero, ¿qué es el mundo? ¿No formamos parte de él? ¿Acaso no tenemos también impulsos rabiosos y, bajo ciertas condiciones, nos vemos asaltados por impulsos violentos e incluso asesinos? El Dalai Lama no manifiesta rabia alguna contra los chinos, aun cuando durante años la política del gobierno chino ha practicado el genocidio contra los tibetanos, cuituricidio contra sus instituciones, creencias y todo lo que les es más querido, y geocidio contra la tierra en que viven. Cuando el Dalai Lama ganó el Premio Nobel de la Paz, un periodista le preguntó acerca de esa falta de ira. Él contestó: «Los chinos nos han quitado todo. ¿Debería dejarlos que me quitaran también la mente?». Esta actitud es en sí misma una notable demostración de paz. La paz interior de conocer lo que es más fundamental y la paz exterior de encarnar esa sabiduría en el porte y los actos. La paz y esa disposición a ser paciente frente a esos enormes sufrimientos y provocaciones solo se pueden alcanzar mediante el cultivo de la compasión, una compasión que no se limita a los amigos, sino que también se siente por aquellos que, por ignorancia y por lo que suele considerarse maldad, pueden hacernos sufrir a nosotros y a aquellos que amamos. El grado de generosa compasión se basa en lo que los budistas denominan buena presencia mental y buen entendimiento. No ocurre así como así. Es necesario practicarla, cultivarla. No es que nos surjan sentimientos de ira. Se trata de que la ira puede utilizarse, trabajarse, aprovecharse para que sus energías puedan nutrir la paciencia, la compasión, la armonía y la sabiduría en nosotros mismos y quizá también en los demás.
Al emprender la meditación, cultivamos la cualidad de la paciencia cada vez que nos detenemos, nos sentamos y tomamos conciencia del fluir de nuestra respiración. Y esta IN cuenta cómo asumir su propia identidad habitación que nos hacemos a ser más receptivos, a estar más en contacto, a mostrarnos más pacientes con nuestros momentos, se extiende también, por supuesto, a otros momentos de nuestra vida. Sabemos que las cosas se desarrollan según su propia naturaleza. Podemos acordarnos de permitir que nuestra vida se desarrolle de la misma manera. No necesitamos dejar que nuestro deseo de ciertos resultados domine la calidad del momento, ni siquiera cuando las cosas son dolorosas. Cuando tenemos que empujar, empujamos. Cuando tenemos que tirar, tiramos. Pero sabemos también cuándo no empujar y cuándo no tirar. Con todo esto, intentamos equilibrar el momento presente, entendiendo que en la paciencia se encuentra la sabiduría, sabiendo que lo que venga a continuación estará determinado en gran medida por cómo somos ahora. Es útil tener presente esto cuando nos impacientamos en nuestra práctica de la meditación o cuando nos sentimos frustrados, impacientes y enfadados en nuestra vida. ¿Tienes la paciencia para esperar que el lodo se asiente y el agua se aclare? ¿Eres capaz de permanecer inmutable hasta que la acción correcta surja sola? Cerrar interrogación la O-Se, Tao Te Ching existo como soy, y eso basta, si nadie más en el mundo lo sabe, estoy satisfecho, y si todos y cada uno lo saben, estoy satisfecho. Un mundo está consciente, y con mucho el mayor para mí, y ese soy yo, y ya sea que tenga lo mío hoy o dentro de 10.000 o 10 millones de años, puedo cogerlo alegremente ahora o, con igual alegría, puedo esperar. WALT WHITMAN, Leave Soforas, el surgir del momento presente. 51 sugerencias. Trate de observar la impaciencia y la rabia cuando surjan. Vea si le es posible adoptar un punto de vista diferente, uno que vea cómo las cosas se desarrollan a su tiempo. Esto es particularmente útil cuando se siente urgido y atascado o impedido en algo que desea o necesita hacer. Por difícil que pueda parecerle, intente no empujar la corriente del río en ese momento y en su lugar escuche con atención. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice que haga? Si no le dice nada, limítese a respirar, deje que las cosas sean como son, entre en la paciencia, continúe escuchando. Si el río le dice algo, entonces, hágalo, pero hágalo con conciencia atenta. Después, una pausa, espere pacientemente, y escuche de nuevo. Mientras atiende al suave fluir de su respiración, durante los ratos de práctica de meditación formal, advierta el ocasional tirón de su mente que quiere ocuparse con otra cosa, que desea llenar su tiempo o cambiar lo que está sucediendo. En lugar de perderse en esos momentos, trate de seguir sentado, paciente, con la respiración y una alerta conciencia de lo que se está desarrollando a cada momento, permitiéndole que lo haga a voluntad, sin imponerle nada. Solo observar, solo respirar, encarnando la quietud, convirtiéndose en paciencia. Dejar marchar. La expresión dejar marchar tiene que estar muy a la cabeza en la competición por ser el cliché del siglo en la nueva era. Se usa en exceso, se abusa de ella a diario. Sin embargo, es una maniobra interior tan potente que se merece una mirada, sea o no sea cliché. Hay algo de vital importancia que aprender de la práctica de dejar marchar. Dejar marchar significa exactamente eso. Es una invitación a dejar de aferrarse a cualquier cosa, ya se trate de una idea, un objeto, un acontecimiento, un determinado momento, una opinión o un deseo. Es una decisión consciente de liberarse con total aceptación en la corriente de los momentos presentes a medida que se desarrollan. Dejar marchar significa dejar de coaccionar, de resistirse o de luchar a cambio de algo. 52 Cómo asumir su propia identidad más poderoso y completo que surge de permitir que las cosas sean como son, sin quedar atrapados en la atracción o el rechazo que nos producen, en la pegajosidad intrínseca del deseo, gusto o disgusto. Es similar a abrir la mano para soltar algo que se tenía cogido. Pero no es solo la pegajosidad de nuestros deseos respecto a los acontecimientos externos lo que nos atrapa. No es solo un aferramos con las manos. También lo hacemos con la mente. Nos cogemos, nos atascamos, aferrándonos, muchas veces con desesperación, a criterios estrechos, a esperanzas y deseos egoístas. En realidad, dejar marchar se refiere a la elección de convertirnos en transparentes a la fuerte atracción de nuestros gustos y disgustos y de la ignorancia que nos hace aferramos a ellos. Para ser transparentes, es preciso que permitamos que nuestros temores e inseguridades se agoten en el campo de la plena conciencia. Dejar marchar es posible únicamente si podemos llevar conciencia y aceptación a la básica realidad de lo atascados que podemos estar si nos permitimos reconocer las lentes que deslizamos de modo tan inconsciente entre observador y observado, lentes que entonces filtran y colorean, tuercen y dan forma a lo que vemos. En esos momentos pegajosos podemos abrirnos, sobre todo si somos capaces de captarlos en conciencia y reconocer cuando quedamos atrapados, ya sea en la persecución y el aferramiento o en la condenación y el rechazo, en la búsqueda de nuestras ganancias.
La quietud, la intuición y la sabiduría surgen solo cuando nos es posible asentarnos en nuestro ser completo en este momento, sin tener que buscar ni aferrar ni rechazar nada. Esta es una proposición que se puede poner a prueba. Trate de hacerlo solo por diversión. Compruebe usted mismo si dejar marchar cuando una parte de usted quiere aferrarse no le proporciona una satisfacción más profunda que aferrarse.